Fue solo para escapar de su ex, un beso rápido sin intención. Pero cuando sus labios tocaron los del millonario, lo que era un fingimiento se convirtió en fuego, y nada en su vida sería igual después de eso. Si te gustan las historias de amor, el romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este, continuando. Era un sábado más en el centro comercial Jardín de la ciudad, en Madrid. Las luces artificiales brillaban sobre el suelo de mármol, mientras el murmullo constante de las conversaciones se mezclaba con el sonido ambiente. Mariana Alba se ajustó el vestido sencillo y pasó la mano por sus cabellos rizados, intentando convencerse de que estaba allí solo para comprar un regalo de cumpleaños para su madre. Mentira. En realidad, solo quería huir del pequeño apartamento alquilado en las afueras, donde las paredes parecían guardar ecos de la relación que había terminado hacía menos de 2 meses. Mientras caminaba distraída entre los escaparates demasiado caros para su presupuesto de profesora, sus pensamientos regresaron al día en que descubrió la traición. Rafael, su novio de 3 años, se había involucrado con Débora, la directora de la escuela privada donde trabajaba, aquella que siempre comentaba con una sonrisa condescendiente cómo Mariana tenía potencial, pero desperdiciaba su talento dando clases en escuelas públicas. Mariana respiró hondo, intentando alejar los recuerdos. Estaba casi logrando distraerse cuando el universo decidió poner a prueba sus límites. Allí, a menos de 10 metros de distancia, estaban ellos. Rafael, impecable en su blazer azul marino, y Débora, con el cabello rubio perfectamente liso y un vestido que probablemente costaba el equivalente a 2 meses del salario de Mariana. La pareja reía, mientras él señalaba algo en un escaparate de joyas. El estómago de Mariana se hundió. No estaba preparada para ese encuentro, no aún, no con la herida tan expuesta. En un impulso desesperado, giró sobre sus talones para huir de aquella escena, pero el movimiento brusco la hizo chocar con alguien, un hombre alto, de porte atlético y traje impecablemente cortado. Por un instante quedó paralizada, mirando el rostro de rasgos marcados y ojos de un castaño intenso que la observaban con sorpresa. «Disculpe, yo...» tartamudeó, pero las palabras murieron cuando percibió que Rafael había notado su presencia y ahora se aproximaba, con Débora a cuestas. El pánico se apoderó de ella. No podía enfrentarlos, no con aquella sensación de fracaso aún pulsando en su pecho. Y entonces, en una fracción de segundo que lo cambiaría todo, el hombre frente a ella pareció leer la desesperación en sus ojos. «Tardé mucho, amor», dijo en voz lo suficientemente alta para ser oído, con un tono grave que denotaba autoridad natural. El estacionamiento estaba hecho un caos. Mariana sintió el brazo firme de él envolviendo su cintura. Sin pensarlo 2 veces, movida por una mezcla de orgullo herido y necesidad de supervivencia emocional, hizo lo impensable. Se alzó de puntillas y lo besó. Fue un beso que comenzó como una actuación, pero algo extraño sucedió cuando sus labios se encontraron. En lugar de retroceder, el desconocido profundizó el beso, sujetándola con firmeza, como si realmente fueran una pareja enamorada. Cuando se separaron, Mariana sintió el rostro arder, y sus ojos encontraron la expresión atónita de Rafael, ahora parado a pocos pasos de distancia. «¿Mariana?» La voz de Rafael sonó confusa, casi ofendida. Ella se giró, aún amparada por el brazo del extraño. «Hola, Rafael, qué coincidencia». «¿No nos vas a presentar?», Débora preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El desconocido extendió la mano antes de que Mariana pudiera decir nada. «Gustavo Méndez», dijo con naturalidad. «¿Son amigos de Mari?» «Exnovio», Rafael respondió, estrechando su mano con visible incomodidad. «No sabía que tú... Quiero decir, hace poco que... La vida continúa», Mariana logró decir, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en la voz. «Realmente continúa», Débora comentó, examinando a Gustavo de pies a cabeza, claramente impresionada. «¿Se conocen desde hace mucho tiempo?»
Gustavo sonrió, una sonrisa contenida que no revelaba nada. El tiempo suficiente para saber que encontré a alguien especial. La incomodidad de Rafael era palpable. Fue bueno verte, Mari. Necesitamos irnos. Cuando se alejaron, Mariana soltó un suspiro tembloroso e inmediatamente se apartó del abrazo del extraño. Lo siento. No sé qué me pasó. Fue un impulso, Está bien, él respondió, ajustándose el saco con gestos precisos. Fue una situación inusual. Gracias por seguir la actuación. Realmente no estaba lista para enfrentarlos sola. Gustavo la observó por un momento, con una expresión analítica que la hizo sentirse expuesta. Tu ex parecía bastante incómodo al verte conmigo. Misión cumplida, supongo. Mariana asintió, aún avergonzada. Una vez más, gracias. Necesito irme. Ella se giró para irse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Había besado a un completo desconocido en pleno centro comercial de lujo. ¿Qué diablos estaba pensando? Aceleró el paso, queriendo solo llegar al estacionamiento y enterrar aquel día bizarro en algún rincón de su memoria. Pero cuando alcanzó la salida, oyó pasos rápidos detrás de sí. Era él, Gustavo, caminando en su dirección con una expresión determinada. «Espera», él llamó alcanzándola. «No me dijiste tu nombre completo». «Mariana Alba», respondió confusa. «¿Pero por qué importa eso ahora?» «Porque tengo una propuesta para ti, Mariana Alba». Antes de que pudiera protestar, un coche negro de lujo estacionó suavemente a su lado. El chófer bajó y abrió la puerta trasera. Gustavo hizo un gesto para que ella entrara. «Entra. Prometo que no te arrepentirás de escucharme». Toda lógica le decía que se negara, que diera media vuelta y se fuera. Pero algo en sus ojos, una intensidad casi hipnótica, la hizo dudar. Y había también una curiosidad que no podía negar, un deseo casi perverso de saber qué podría querer de ella aquel hombre, claramente de otro mundo social. 5 minutos, dijo por fin entrando en el coche, y nos quedaremos en un lugar público. El interior del vehículo era tan lujoso como sugería su apariencia externa. Asientos de cuero suave, madera pulida y tecnología de vanguardia. Gustavo entró después de ella e indicó una dirección al chófer. «Vamos a un restaurante exclusivo», explicó, refiriéndose a uno de los más exclusivos de Madrid. «Creo que una conversación acompañada de una buena cena es más agradable». «No estoy vestida para un restaurante así», Mariana protestó, súbitamente consciente de su vestido sencillo y sandalias de tacón bajo. «Estás perfecta», él replicó, con un tono que no admitía objeciones. «Y tengo una mesa permanente allí». Durante el trayecto, Gustavo finalmente se presentó formalmente. No era solo Gustavo Méndez, sino Gustavo Méndez Alburquerque, heredero del Grupo Alburquerque, un conglomerado empresarial que controlaba, entre otros negocios, el propio centro comercial Jardín de la ciudad donde se habían encontrado. «En realidad estaba haciendo una inspección sorpresa cuando nos topamos», explicó, mientras observaba la reacción de ella. «Me gusta verificar personalmente cómo van las operaciones». Mariana escuchaba, aún intentando procesar la situación surreal. Estaba en un coche con un multimillonario al que acababa de besar por accidente. Una historia que ninguna de sus colegas de trabajo creería. En el restaurante fueron recibidos con deferencia por el maître, que los condujo a una mesa discreta en un rincón elegante. Después de pedir, él eligiendo sin consultar el menú, ella optando por el primer plato que reconoció, Gustavo finalmente reveló el motivo de su presencia allí. «Iré directo al grano, Mariana, necesito una novia». Ella casi se atragantó con el agua que bebía. «¿Cómo dices?» «Una novia de fachada», él aclaró, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «Por 6 meses, para ser exactos». «¿Esto es algún tipo de broma?», Mariana preguntó buscando señales de que estaba siendo víctima de una cámara oculta. «Lejos de eso, es un acuerdo comercial. Tú finges ser mi novia en eventos sociales, cenas familiares y apariciones públicas. A cambio...» Hizo una pausa, como si evaluara cuánto valdría aquel servicio. «A cambio,
te ofrezco 100.000 euros al mes. El valor la golpeó como un puñetazo. 600.000 euros al final del contrato. Era más dinero del que jamás vería como profesora de la red pública. ¿Por qué yo? Podrías contratar a cualquier modelo o actriz. Gustavo bebió un sorbo de vino antes de responder. Primero, porque necesitaba a alguien desconocido, sin conexiones con mi círculo social. Segundo, porque hoy mostraste talento natural para la actuación. Y tercero, él la miró directamente, porque vi en tus ojos cuando enfrentaste a tu ex una fuerza que pocas personas poseen. Mariana sintió el rostro enrojecer. Era difícil no sentirse halagada, aun sabiendo que probablemente era solo una técnica de persuasión. ¿Y por qué necesitas una novia falsa? Alguien con tu estatus ciertamente no tendría problemas en encontrar compañía. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Mi padre se está muriendo. Cáncer terminal. Su mayor frustración es no verme sentado, como él dice. En las últimas semanas intensificó sus esfuerzos para empujarme a un matrimonio arreglado con la hija de un socio, una unión puramente empresarial. Hizo una pausa. Quiero darle la paz de verme con alguien, pero en mis términos. ¿Y esa persona sería yo? ¿Una profesora de las afueras sin conexiones ni influencia? Precisamente. Alguien que no representa una amenaza real al imperio familiar, pero que puede darle a mi padre la ilusión que él desea antes de partir. La crudeza de aquella lógica la hirió más de lo que debería. Al fin y al cabo, no se conocían, no le debía nada a él. ¿Y si me niego? Entonces salimos de aquí como los extraños. ¿Qué somos? Sin resentimientos. El silencio cayó entre ellos mientras el camarero servía el entrante. Mariana observó al hombre frente a ella. Había algo magnético en él, una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad que parecía imposible de existir en la misma persona. ¿Necesitaría dejar mi empleo?, preguntó finalmente. No necesariamente, pero sería más conveniente si pudieras tomar una licencia. El cronograma social sería intenso. Mariana pensó en el apartamento minúsculo que apenas podía pagar, en las cuentas acumuladas después de la ruptura con Rafael, quien siempre había compartido los gastos. Pensó en su madre, que necesitaba tratamiento para la artritis y dependía parcialmente de ella. 600.000 euros resolverían todos esos problemas y aún le permitirían respirar financieramente por primera vez en su vida. ¿Cuáles serían las reglas?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por estar considerando la propuesta. Gustavo sonrió levemente, como si ya supiera que ella aceptaría. Discreción absoluta. Un contrato de confidencialidad, naturalmente. Tendrías que mudarte temporalmente a un apartamento que yo te proporcionaré para facilitar nuestra convivencia. Tendrías que aprender protocolo social básico y vestirte adecuadamente para los eventos. Todo pagado por mí, claro. Y en cuanto a... Ella dudó, avergonzada. ¿Manifestaciones físicas de afecto? Como el beso de hoy. Él la miró intensamente. Solo lo necesario para mantener las apariencias. Nada más de lo que te sientas cómoda haciendo. Mariana respiró hondo. Estaba realmente considerando aquella locura. ¿Por qué crees que yo sería capaz de engañar a tu familia y amigos? Vengo de un mundo completamente diferente al tuyo. Justamente por eso, Gustavo respondió. Mi padre tiene un radar infalible para la falsedad dentro de nuestro círculo social. Alguien genuinamente de fuera con valores diferentes, eso lo desconcertaría lo suficiente como para no percibir la actuación. La comida principal llegó, y comieron en silencio por unos minutos. Mariana intentaba organizar sus pensamientos, sopesar pros y contras, ignorar la alerta en su mente que decía que aquello era una completa locura. «Si acepto», dijo finalmente, «quiero algunas condiciones». Gustavo levantó una ceja, pareciendo genuinamente intrigado. «Te escucho. Quiero autonomía para salir del acuerdo si me siento incómoda. Quiero seguir dando algunas clases particulares para no perder el ritmo profesional. Y quiero poder ayudar a mi madre financieramente sin levantar sospechas». Él asintió lentamente.
Podemos incorporar todo eso al contrato. Y quiero la mitad del valor por adelantado. Esto lo hizo sonreír abiertamente por primera vez. Una sonrisa que transformó su rostro serio en algo sorprendentemente accesible. Negociadora. Me gusta eso. Mariana también sonrió, una mezcla de nerviosismo y excitación apoderándose de ella. Aún no he dicho que acepto. ¿Pero vas a aceptar? Él respondió con convicción. Porque al igual que yo tienes algo que demostrar. La afirmación la tomó por sorpresa. ¿Cómo podía leerla tan bien después de unas horas? ¿A quién tendría que demostrarle algo? A ti misma, primero, y quizás, él hizo un gesto vago con la mano, a un exnovio y su nueva compañera que claramente te hicieron sentirte inferior. Las palabras golpearon. A Mariana con la precisión de una flecha. Era verdad. Parte de ella, una parte que no le gustaba admitir, quería mostrar a Rafael y Débora que también podía navegar por un mundo de lujo y privilegios, que podía estar al lado de alguien como Gustavo Méndez Alburquerque. 6 meses, ella dijo, extendiendo la mano sobre la mesa. Ni un día más. Él apretó su mano, un toque firme y seguro que envió una ola inesperada de calor por el brazo de Mariana. Trato hecho. Cuando salieron del restaurante ya pasaba la medianoche. Mariana se sentía ligeramente mareada, no por el vino que apenas había tocado, sino por la magnitud de la decisión que acababa de tomar. Gustavo la acompañó hasta el coche, que los esperaba en la entrada. «El chofer te llevará a casa», él dijo. «Mañana te enviaré los documentos para tu firma y el lunes empezaremos los preparativos». «¿Tan rápido? El tiempo es un lujo que no tenemos. Mi padre...» Él no completó la frase, pero no era necesario. Cuando el coche comenzó a alejarse, Mariana miró por la ventana trasera y vio a Gustavo aún parado en la acera, observándola partir. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo le decía que acababa de iniciar la jornada más peligrosa de su vida, no por el dinero o por el acuerdo en sí, sino por el hombre con quien lo había hecho. Un hombre que, con un único beso accidental, ya había despertado sensaciones que ella juzgaba muertas tras la traición de Rafael. Un hombre cuyos ojos parecían ver a través de ella, desvelando secretos que ni ella misma conocía completamente. Un hombre cuya proximidad durante los próximos 6 meses podría ser tanto su salvación como su ruina. El coche se deslizaba silenciosamente por las calles de Madrid, llevándola de vuelta a su mundo. Pero Mariana sabía que a la mañana siguiente comenzaría la transición a una realidad completamente diferente. Una realidad de lujo, poder y mentiras, donde un beso impulsivo podría costar mucho más de lo que ella estaba preparada para pagar. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, un golpe firme sonó en la puerta del apartamento de Mariana. Ella ya estaba despierta hacía horas, con el estómago revuelto de ansiedad. Abrió la puerta para encontrar a una mujer de aproximadamente 40 años, cabellos perfectamente arreglados en un moño severo y traje impecablemente alineado. «Señorita Alba, soy Teresa Campos, asistente personal del señor Alburquerque. He venido a buscarla para que iniciemos los procedimientos». Procedimientos. Como si fuera a someterse a una cirugía, no a iniciar una falsa relación. 2 horas después, Mariana se encontraba en una amplia oficina en la cima de un rascacielos en el centro financiero de Madrid. Frente a ella, un contrato de confidencialidad y el acuerdo financiero que había negociado con Gustavo. Todo meticulosamente detallado, desde el valor mensual hasta los deberes esperados de ella. Incluía incluso una cláusula específica sobre manifestaciones públicas de afecto, limitadas a lo socialmente aceptable y cómodo para ambas partes. «¿Dónde está Gustavo?», preguntó después de firmar todas las copias. «El señor Alburquerque tuvo una emergencia familiar», Teresa respondió recogiendo los documentos. «Su padre tuvo una recaída durante la noche. Él pidió que yo le transmitiera sus disculpas y le informara que espera verla esta noche para el primer evento». «¿Qué evento?» «Una cena en la residencia de los Alburquerque. Será su presentación oficial a la familia». Teresa consultó el reloj de pulsera. «Tenemos exactamente 8 horas para prepararla». Lo que siguió,
fue una verdadera transformación. Mariana fue llevada a boutiques exclusivas, donde una estilista ya la esperaba con una selección de vestidos. Después a uno de los salones más caros de la ciudad, donde su cabello fue tratado y modelado en ondas suaves que realzaban su rostro. Por último, una maquilladora profesional aplicó un trabajo que destacaba sus ojos castaños y labios llenos, manteniendo una apariencia natural, pero sofisticada. Al final de la tarde, cuando se miró en el espejo del camerino improvisado, Mariana apenas se reconoció. La mujer que la miraba de vuelta parecía pertenecer naturalmente al mundo de Gustavo, elegante, refinada, confiada. Pero era solo una ilusión, y ella lo sabía. Debajo del vestido de diseñador y del maquillaje caro, aún era la misma profesora de las afueras, hija de una empleada doméstica y un conductor de autobús. «Es la hora», Teresa anunció entregándole un pequeño bolso de fiesta. «El coche está esperando». El vehículo las condujo por barrios cada vez más exclusivos hasta llegar a una propiedad imponente en La Moraleja. Más que una casa, era una mansión rodeada por muros altos y un portón electrónico monumental. Cuando el coche pasó por el jardín frontal primorosamente cuidado y estacionó frente a la entrada principal, Mariana sintió el corazón dispararse. «Respira hondo», Teresa aconsejó con un tono casi maternal que contrastaba con su apariencia rígida. «Recuerda todo lo que hablamos y, lo más importante, recuerda que el señor Alburquerque te eligió por un motivo». Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta del coche fue abierta por un guardia de seguridad uniformado, y allí, en la cima de la escalinata que llevaba a la entrada de la mansión, estaba Gustavo. Diferente del hombre de negocios que había encontrado en el centro comercial, ahora parecía aún más imponente en su traje hecho a medida, pero había algo más en su mirada, una tensión, quizás preocupación, que no estaba allí antes. Él bajó los escalones y extendió la mano para ayudarla a salir del coche. Cuando sus dedos se tocaron, Mariana sintió nuevamente aquella extraña corriente eléctrica. «Estás deslumbrante», él murmuró inclinándose para besar su mejilla. Su perfume la envolvió, algo amaderado e intenso, que parecía complementar su presencia dominante. Por un momento, ella olvidó que todo no era más que una actuación. «¿Cómo está tu padre?», preguntó en voz baja. Una sombra pasó por su rostro. «Estable por ahora, y decidido a conocerte». Gustavo ofreció el brazo, que ella aceptó con una confianza que no sentía. Mientras subían juntos la escalinata, él susurró: «Recuerda, mi madre es amorosa y te aceptará fácilmente. Mi padre es el desafío. Él desconfiará, te pondrá a prueba. Sé auténtica, es tu mejor defensa». «¿Cómo nos conocimos? Necesitamos alinear nuestra historia. Ya me encargué de eso. Nos conocimos en un evento benéfico para la educación hace 3 meses. Tú estabas representando a tu escuela. Me impresionó tu pasión por la enseñanza y te invité a un café. El resto, como dicen, es historia». La mentira era buena, lo suficientemente plausible y cercana a su realidad profesional, como para que pudiera mantenerla sin grandes esfuerzos. Las puertas dobles de la mansión se abrieron cuando se aproximaron, revelando un recibidor que parecía sacado de una película de época. Un mayordomo los recibió con una reverencia discreta. «Están en la sala de estar, señor». Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de aquel momento. Estaba a punto de entrar en la boca del lobo, fingiendo ser alguien que no era. Todo por dinero. Una parte de ella se avergonzaba, pero otra, la parte que había crecido enfrentando dificultades, la parte que se negaba a ser derrotada, estaba determinada a representar su papel con perfección. «¿Vamos?», Gustavo preguntó, su brazo firme bajo los dedos de ella. «Vamos», ella respondió, alzando la barbilla. Y juntos cruzaron el umbral que separaba el mundo real de la elaborada fantasía que habían acordado crear. La sala de estar de la mansión Alburquerque emanaba opulencia en cada detalle. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo alto, obras de arte originales adornaban las paredes, y los muebles antiguos contrastaban armoniosamente con piezas de diseño contemporáneo.
En el centro de aquel escenario imponente, sentado en un sillón que más parecía un trono, estaba Eduardo Alburquerque. A pesar de la enfermedad que consumía su cuerpo, el patriarca de la familia mantenía una postura erguida, ojos agudos, que parecían evaluar todo y a todos a su alrededor. A su lado, en un sofá elegante, Eloísa Alburquerque, madre de Gustavo, una mujer de 60 años cuya belleza clásica había sido preservada con la ayuda de los mejores tratamientos que el dinero podía comprar. Su sonrisa, sin embargo, parecía genuinamente cálida cuando Gustavo y Mariana entraron en la sala. «Hijo», ella se levantó, extendiendo los brazos. Estábamos ansiosos. Gustavo abrazó a su madre con cariño, evidente antes de volverse hacia su padre. «¿Cómo te sientes hoy, padre?» Eduardo hizo un gesto impaciente. «Sobreviviendo. Pero no es de mí de quien quiero hablar. Preséntanos a tu amiga». El tono era cortante, casi desafiante. Mariana sintió el brazo de Gustavo tenso bajo sus dedos. «Esta es Mariana Alba», él dijo, trayéndola ligeramente hacia adelante. «Mariana, mis padres, Eduardo y Eloísa Alburquerque». Eloísa se aproximó primero, tomando las manos de Mariana entre las suyas. «Finalmente conocemos a la mujer que consiguió lo que ninguna otra, capturar la atención de mi hijo por más de unas semanas». Mariana sonrió, intentando parecer naturalmente encantadora. «El placer es mío, señora Alburquerque». «Eloísa, por favor», la mujer insistió antes de alejarse. Eduardo permaneció sentado, observando a Mariana con ojos clínicos. «Entonces, señorita Alba, Gustavo nos dijo que usted es profesora». «Sí, señor. Doy clases de literatura y español para la escuela secundaria». «En escuela pública», él añadió, no como una pregunta, sino como una constatación. «Un trabajo noble». El tono condescendiente era imposible de ignorar. Mariana sintió una ola de irritación genuina que decidió usar a su favor. Quizás la autenticidad era realmente su mejor defensa. «Un trabajo esencial», corrigió educadamente, sosteniendo la mirada del hombre. «Creo que la educación pública de calidad es la mayor herramienta de transformación social que tenemos». Una leve sonrisa apareció en los labios de Eduardo, no de aprobación, sino de interés, como un científico observando una reacción inesperada en un experimento. «Interesante. ¿Y pretende continuar en esa misión ahora que está involucrada con mi hijo?» Antes de que Mariana pudiera responder, Gustavo intervino. «Padre, Mariana y yo no hemos discutido su futuro profesional. Nos estamos conociendo mejor». «Naturalmente», Eduardo respondió sin quitar los ojos de Mariana. «Solo curioso sobre las ambiciones de tu nueva compañera». «Mis ambiciones siempre han involucrado la educación, señor Alburquerque», Mariana respondió, manteniendo la voz firme. «No veo por qué eso cambiaría. Incluso cuando hay oportunidades más lucrativas a disposición». La insinuación era clara. Eduardo estaba sugiriendo que ella estaría con Gustavo por interés financiero. La ironía no escapó a Mariana. Era exactamente el caso, pero no de la manera que él imaginaba. «Creo que la verdadera riqueza no se mide solo por cifras bancarias, señor Alburquerque». Eduardo soltó una risa seca que pronto se transformó en una tos preocupante. Eloísa inmediatamente se acercó con un vaso de agua y un pequeño frasco de medicinas. Tras un momento tenso, el patriarca se recuperó. «Vamos a cenar», anunció Eloísa, intentando aliviar la tensión. «La mesa ya está puesta». Durante la cena, servida por un equipo de empleados en una sala con mesa para 20 personas, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Eloísa preguntó sobre la familia de Mariana, su formación, sus gustos. Gustavo mantenía una mano ocasionalmente sobre la de ella, un gesto que debería ser solo parte de la actuación, pero que enviaba escalofríos involuntarios por el brazo de Mariana cada vez que sucedía. Eduardo, tras su episodio de tos, parecía menos agresivo, pero no menos observador. Cuando el postre fue servido, él finalmente retomó su interrogatorio. «Dígame, señorita Alba,
¿Qué piensa sobre el actual estado de la educación en España? Era una pregunta trampa. Mariana sabía que su respuesta podría revelar sus inclinaciones políticas, algo que ciertamente sería usado en su contra. Decidió ser diplomática, pero honesta. Pienso que está muy por debajo de lo que podríamos y deberíamos ofrecer. Falta inversión, valorización de los profesores y una visión a largo plazo. Y la solución sería multifacética. No existe una fórmula mágica. Necesitamos políticas públicas consistentes, participación del sector privado, involucramiento de las familias. Eduardo la interrumpió. El sector privado. Interesante. La mayoría de los profesores que conozco creen que la educación debe ser exclusivamente estatal. Quizás usted no conoce suficientes profesores. Mariana respondió, sin poder contener el leve tono provocativo. Inmediatamente se arrepintió, temiendo haber ido demasiado lejos. Para su sorpresa, Eduardo soltó una risa, genuina esta vez, no sardónica. «Touché, señorita Alba. Touché». Gustavo parecía tan sorprendido como ella. Su mano apretó la de ella bajo la mesa, un gesto que parecía decir «bien jugado». Después de la cena, Eloísa sugirió que tomaran café en la terraza, que daba a los jardines iluminados. Eduardo, sin embargo, anunció que necesitaba retirarse. «El tratamiento me deja exhausto», explicó, levantándose con cierta dificultad. Antes de salir, se volvió hacia Mariana. «Fue interesante conocerla, señorita Alba. Espero verla nuevamente». Cuando él salió acompañado por un enfermero que aguardaba discretamente en el pasillo, Eloísa suspiró. Eso fue un triunfo. Eduardo rara vez dice que espera ver a alguien nuevamente. En la terraza, mientras Gustavo fue a atender una llamada telefónica, Eloísa aprovechó para hablar a solas con Mariana. «No sé cómo usted y mi hijo se conocieron realmente, o qué existe entre ustedes», dijo en voz baja. «Pero veo cómo él la mira, diferente de cualquier otra mujer que haya traído aquí antes». «Nosotros nos estamos conociendo», Mariana respondió, sintiendo el peso de la mentira. «Mi marido no tiene mucho tiempo», Eloísa continuó. «Él construyó un imperio, pero su mayor preocupación ahora es Gustavo. Él teme que nuestro hijo se pierda después de que él parta, que se ahogue en las responsabilidades, o peor, que las rechace completamente. Gustavo parece muy capaz. Lo es, pero también es solitario, siempre lo fue. Creció a la sombra de las expectativas de su padre, intentando probar su valía». Eloísa tocó el brazo de Mariana. «No sé lo que representas para él, pero veo algo diferente en tus ojos cuando estás con él, algo que me da esperanza». Antes de que Mariana pudiera responder, Gustavo regresó. La conversación cambió a temas más ligeros, pero las palabras de Eloísa continuaron resonando en su mente. Cuando finalmente se despidieron, ya pasaba la medianoche. En el coche, volviendo al apartamento que Gustavo había provisto para ella en el barrio de Salamanca, un barrio noble de la ciudad, el silencio entre ellos era confortable. «Fuiste impresionante», él dijo finalmente. «Mi padre rara vez demuestra alguna forma de aprobación, especialmente en el primer encuentro». «Solo fui yo misma», Mariana respondió, percibiendo que era verdad. A pesar del vestido caro y del escenario lujoso, sus respuestas habían sido genuinas. «¿Es eso lo que te hace perfecta para este papel?», Gustavo comentó mirando por la ventana. «Tu autenticidad es refrescante en este mundo de apariencias». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública de empresario implacable. Por un momento, Mariana sintió una conexión que iba más allá del acuerdo comercial que habían establecido. «Tu padre parece estar sufriendo», ella observó suavemente. «Él nunca lo admitiría», Gustavo respondió, una sonrisa triste en los labios. «Eduardo Alburquerque jamás demuestra debilidad, ni siquiera ante la muerte». «¿Y tú? ¿Cómo estás lidiando con todo esto?». La pregunta pareció sorprenderlo. «Nadie suele preguntarme eso», él admitió. «Todos asumen que estoy bien, que soy fuerte como él». «¿Y lo estás?». Gustavo la miró a los ojos, una intensidad casi dolorosa en su mirada.
No, no lo estoy. Pero eso queda entre nosotros, ¿verdad? Claro. Mariana asintió, sintiéndose extrañamente privilegiada por presenciar aquel momento de vulnerabilidad. Cuando llegaron al edificio donde estaba su nuevo apartamento temporal, Gustavo la acompañó hasta la puerta. Mañana tenemos un evento de caridad, algo más público. Teresa vendrá a buscarte a las 19. Estaré lista. Hubo un momento extraño, casi como si ambos esperaran algo. ¿Un beso de despedida, quizás? Pero ninguno de los dos se movió. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Gustavo. En las semanas que siguieron, Mariana se sumergió completamente en su nueva vida doble. Durante el día, ocasionalmente daba clases particulares a algunos alumnos, manteniendo una conexión con su identidad real. Por la noche, se transformaba en la acompañante perfecta de Gustavo Méndez Alburquerque, navegando con creciente desenvoltura por cenas, galas benéficas y eventos corporativos. Para su sorpresa, el mundo de la alta sociedad madrileña, que antes veía solo en revistas y noticiarios, se reveló menos glamuroso y más político de lo que imaginaba. Había jerarquías invisibles, alianzas estratégicas y un constante intercambio de favores disfrazado bajo sonrisas educadas y conversaciones aparentemente triviales. Gustavo era una figura central en ese universo. Dondequiera que fueran, él atraía atención, no solo por su fortuna o apariencia, sino por un magnetismo natural que hacía que las personas gravitaran a su alrededor. Y, como su compañera oficial, Mariana ahora, compartía parte de ese poder de atracción. Gustavo nunca trajo a la misma mujer a 2 eventos consecutivos, comentó una socialite durante un cóctel benéfico, examinando a Mariana con curiosidad mal disimulada. Debe ser especial. O quizás él esté evolucionando, Mariana respondió con una sonrisa educada. La mujer rió, alzando su copa de champán. Querida, hombres como Gustavo Alburquerque no evolucionan. Ellos conquistan, consumen y siguen adelante. Es su naturaleza. Las palabras se quedaron con Mariana incluso después de que se alejó. ¿Sería ese el verdadero Gustavo? El hombre que ocasionalmente revelaba vulnerabilidad y gentileza cuando estaban a solas, ¿era solo otra faceta de su actuación? En su tercer mes de relación, durante un viaje de fin de semana a la costa norte, donde los Alburquerque mantenían una casa de playa en Marbella, Mariana finalmente tuvo la oportunidad de conocer mejor al hombre detrás de la imagen. Era una noche cálida de verano, y estaban solos en la terraza de la casa, observando el mar. Eduardo había tenido una recaída y necesitó quedarse en Madrid con Eloísa. Por insistencia de la madre, Gustavo mantuvo los planes del viaje llevando solo a Mariana. Primera vez que estamos realmente solos, sin público, él comentó, sirviendo 2 copas de vino. Era verdad. Incluso en el día a día, siempre había empleados, chóferes, asistentes o el constante ruido de compromisos profesionales. Allí, con solo el sonido de las olas de fondo, eran solo 2 personas intentando descifrar los papeles que representaban. ¿Cómo está tu padre?, Mariana preguntó aceptando la copa. Empeorando, Gustavo respondió simplemente. Los médicos hablan de semanas, no más meses. Lo siento. Él asintió mirando hacia el horizonte. Lo extraño es que a pesar de nuestra relación complicada, no consigo imaginar un mundo sin él. Eduardo siempre fue la fuerza gravitacional de nuestra familia, el centro alrededor del cual todos orbitamos. Y ahora tú tendrás que ser ese centro. Exactamente. Él la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo consigues entender algo que ni siquiera yo podía articular? Mariana se encogió de hombros, súbitamente consciente de la proximidad entre ellos. Quizás porque vengo de fuera. A veces necesitamos distancia para ver el panorama completo. Es por eso que funcionamos tan bien juntos, Gustavo comentó con una media sonrisa. Tú ves cosas que yo no veo. Equilibras mi visión. Funcionamos bien como socios de negocio. Mariana corrigió sintiendo la necesidad de reafirmar la naturaleza de su acuerdo. Nuestro contrato ha sido mutuamente beneficioso. Algo pasó por sus ojos.
decepción, irritación, pero pronto desapareció. Claro, el contrato. Gustavo se apartó ligeramente. Hablando de eso, creo que deberíamos discutir una extensión. ¿Extensión? Aún tenemos 3 meses por delante. Sí, pero al ritmo que va mi padre. Él no consiguió terminar la frase. Te necesitaré a mi lado durante el luto y después para la transición de poder en la empresa. Estoy pensando en otros 6 meses, con un bono sustancial. Mariana sintió una punzada de incomodidad. Había algo de malo en negociar mientras su padre se estaba muriendo, pero por otro lado, no era eso lo que ella había acordado hacer. ¿Ser una presencia constante a cambio de compensación financiera? Hablemos de eso más tarde, sugirió suavemente. Ahora no es el momento. Gustavo asintió visiblemente tenso. Tienes razón, disculpa. Permanecieron en silencio por unos minutos, solo observando las estrellas y escuchando el mar. ¿Sabes lo que es gracioso?, él dijo finalmente. A veces olvido que esto no es real, que nosotros no somos una pareja de verdad, ella completó cuando él dudó. Sí. Sus ojos encontraron los de ella. Cuando estamos así, solos, parece tan natural. Mariana sintió un nudo en la garganta. En las últimas semanas, se había vuelto cada vez más difícil separar la actuación de los sentimientos genuinos que comenzaban a florecer. La manera en que su cuerpo reaccionaba al tacto de él, el confort que sentía en su presencia, la facilidad con que conversaban sobre todo y nada, eran señales que intentaba desesperadamente ignorar. «Es porque somos buenos actores», respondió, más para sí misma que para él. «¿Es eso lo que crees? ¿Que solo estamos actuando?» Había un desafío en su voz. Mariana se levantó, súbitamente incómoda con la dirección de la conversación. «Creo que se está haciendo tarde y tuvimos un día largo». Gustavo también se levantó, bloqueando sutilmente su camino. Estaban tan cerca que ella podía sentir el calor emanando de él, el perfume que ya se había vuelto familiar. «Mariana», él dijo, su voz un susurro ronco, «no me digas que no sientes nada». Antes de que pudiera responder, el celular de Gustavo sonó, cortando el momento. Él miró la pantalla y su rostro palideció. «Es el hospital». La llamada duró menos de un minuto, pero cuando colgó, Gustavo parecía otra persona. Toda la vulnerabilidad anterior había desaparecido, sustituida por una máscara de control. «Necesitamos volver a Madrid inmediatamente. Mi padre tuvo una complicación». En menos de una hora, estaban en el helicóptero particular de la familia, cortando la noche en dirección a la capital. Durante todo el trayecto, Gustavo permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana, perdido en pensamientos. Mariana respetó su espacio, ofreciendo solo su presencia silenciosa como apoyo. En el hospital, encontraron a Eloísa en la sala de espera, los ojos rojos de tanto llorar. «Está estable ahora», informó, abrazando a su hijo. «Pero los médicos dicen que fue por poco». Gustavo asintió visiblemente aliviado. «¿Puedo verlo?» «Aún no. Está sedado». Fue una noche larga. Mariana permaneció al lado de Gustavo y Eloísa sirviendo café, escuchando las historias que la madre compartía sobre Eduardo en los tiempos más felices, antes de la enfermedad. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando Eloísa finalmente se durmió en un sillón, Gustavo se volvió hacia Mariana. «No necesitabas quedarte». «Lo sé, pero quise quedarme». Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Por qué?» Mariana podría haber dado muchas respuestas, que era su deber contractual, que solo estaba manteniendo las apariencias, que se preocupaba por él como se preocuparía por cualquier persona pasando por un momento difícil. Pero la verdad era más compleja y aterradora. «Porque me importas», dijo simplemente, «más de lo que debería». Los ojos de Gustavo, cansados pero intensos, se fijaron en los de ella. Lentamente, él se inclinó y la besó. No era como el beso teatral del centro comercial,
ni como los besos calculados que intercambiaban en eventos. Era algo diferente, algo real. Cuando se separaron, Mariana sintió una mezcla de miedo y excitación. Habían cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. «Esto complica las cosas», ella murmuró. «Siempre me gustaron las complicaciones», él respondió, con una sonrisa cansada. En las semanas siguientes, la salud de Eduardo osciló entre crisis y periodos de estabilidad relativa. Mariana se encontró cada vez más involucrada en la dinámica familiar, no ya como una intrusa contratada, sino como un pilar de apoyo genuino para Gustavo y, sorprendentemente, también para Eloísa. La relación con Gustavo evolucionó a algo que ningún contrato podría definir. Continuaban manteniendo las apariencias en público, pero cuando estaban a solas, la actuación daba paso a una intimidad creciente. No solo física, aunque ese aspecto se había desarrollado con una intensidad que los dejaba a ambos sin aliento, sino emocional. Conversaban sobre sus infancias, sus miedos, sus aspiraciones. Gustavo reveló la presión abrumadora de crecer como heredero único de un imperio, mientras Mariana compartió las dificultades de ser hija de padres que trabajaban incesantemente para proporcionarle oportunidades que ellos nunca tuvieron. Pero no todo era color de rosa. Cuanto más cercana se volvía Mariana a la familia Alburquerque, más visible se volvía para la prensa y para el círculo social al que Gustavo pertenecía. Inevitablemente, las preguntas comenzaron a surgir. El primer gran obstáculo llegó en forma de Débora, la exdirectora que ahora salía con Rafael. En un evento de caridad para la educación, al que Mariana asistió al lado de Gustavo, Débora se acercó a ellos durante el cóctel. «Qué sorpresa encontrarlos aquí», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mariana, estás absolutamente transformada». Gustavo, percibiendo la tensión, colocó un brazo protector alrededor de la cintura de Mariana. «¿Conoces a Débora?» «Trabajamos juntas», Mariana respondió, manteniendo la compostura. «Hace algún tiempo». «Oh, más que eso», Débora continuó con falsa dulzura. «Éramos casi amigas, hasta que, bueno, las circunstancias nos separaron». «Las circunstancias tienen ese hábito», Mariana respondió con una sonrisa educada. «¿Cómo está Rafael?» «Muy bien. Él está por aquí en algún lugar. Estoy segura de que le encantaría verte de nuevo». Antes de que Mariana pudiera responder, Gustavo intervino. «Lamentablemente nos estamos yendo. Fue un placer conocerla, Débora». Cuando se alejaron, él mantuvo la mano firmemente en su espalda. «¿Ex amiga?» «Ex jefa, actual novia de mi ex». Gustavo levantó una ceja. «El mismo ex del centro comercial. Parece que el mundo es más pequeño de lo que pensábamos». «Demasiado pequeño», Mariana concordó, sintiendo un nudo en el estómago. «Y Débora siempre fue demasiado observadora para mi gusto». «¿Estás preocupada por lo que ella pueda hacer?» Mariana dudó. «No sé. Pero si alguien pudiera desconfiar de nuestro acuerdo original, sería ella». A la mañana siguiente, sus preocupaciones se concretaron en forma de un mensaje de texto de Teresa. «Necesitamos hablar. Problema potencial». En la oficina de Gustavo, Teresa les mostró un correo electrónico que Débora había enviado a la asesoría de prensa del grupo Alburquerque. El tono era educado, pero la amenaza subyacente era clara. Ella tenía preocupaciones sobre la relación repentina de Gustavo con una ex empleada que hasta recientemente vivía de manera mucho más modesta. «Ella está insinuando que nuestra relación es una farsa», Mariana concluyó, sintiendo la sangre helarse. «O peor, que soy algún tipo de oportunista». «¿Qué es exactamente lo que mi padre pensó inicialmente?», Gustavo comentó, pasando la mano por su cabello. «Pero incluso él ya abandonó esa teoría». «¿Qué haremos?», Teresa preguntó, siempre práctica. Gustavo miró a Mariana. «Nada. No vamos a dignificar esto con una respuesta. Si ella intenta algo más concreto, lo resolveremos legalmente». Pero el correo electrónico fue solo el comienzo. En los días siguientes, rumores comenzaron a circular en columnas sociales. Nada explícito. Insinuaciones de que la relación de Gustavo era conveniente ante la enfermedad de su padre.
especulaciones sobre la ascensión meteórica de Mariana en la sociedad madrileña. Para empeorar, Rafael apareció en el edificio donde Mariana ahora vivía, exigiendo hablar con ella. El portero, afortunadamente, siguió los protocolos de seguridad y no permitió su entrada, pero el incidente dejó a Mariana afectada. «Él no tiene derecho alguno a aparecer así», Gustavo dijo furioso cuando se enteró. «Voy a pedir una orden de alejamiento». «No», Mariana protestó. «Eso solo atraería más atención. Necesitamos ser estratégicos». Gustavo la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Cómo consigues mantener la calma? Si alguien amenazara con exponer la verdad sobre nosotros hace 3 meses, yo esperaría verte en pánico». Mariana sonrió tristemente. «La ironía es que ya no hay una verdad simple que exponer. Comenzamos con un contrato, sí, pero ahora...» Ella dudó, insegura sobre cómo definir lo que se habían convertido. «Ahora es real», Gustavo completó, sosteniendo su rostro entre las manos. «Al menos para mí». El corazón de Mariana se aceleró. «Para mí también», admitió, finalmente dando voz a lo que sentía. Hacía semanas. Aquella noche, cuando hicieron el amor por primera vez, ya no había ninguna barrera entre ellos, ni contractual, ni emocional. Era como si, después de meses interpretando un papel, Mariana finalmente se hubiera convertido en la persona que fingía ser, la mujer que amaba a Gustavo Méndez Alburquerque. Pero la felicidad recién descubierta pronto sería puesta a prueba. A la mañana siguiente, mientras aún estaban en la cama, el teléfono de Gustavo sonó nuevamente. Era Eloísa, la voz temblorosa. «Eduardo está pidiendo verlos, a ambos. Ahora». En el hospital encontraron a Eduardo más frágil que nunca, pero con los ojos claros y lúcidos. Cuando entraron en la habitación, él hizo un gesto para que se acercaran. «No tengo mucho tiempo», dijo sin preámbulos, «y hay algo que necesito decirles a los dos». Gustavo tomó la mano de su padre, visiblemente emocionado. «Estamos escuchando, padre». Eduardo miró directamente a Mariana. «Al principio, pensé que eras una más de las conquistas pasajeras de mi hijo. Después, sospeché que eras una oportunista. Estaba equivocado en ambos casos». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Vi cómo se miran», Eduardo continuó con la voz cada vez más débil. «Vi cómo tú lo transformas en una persona mejor, Mariana. Y es por eso que quiero que sepan, ustedes tienen mi bendición». Gustavo apretó la mano de Mariana, los ojos humedecidos. «Gracias, padre», dijo, la voz embargada. Eduardo hizo un gesto impaciente. «No he terminado. También sé que hay algo que ustedes no me están contando. Algo sobre cómo todo comenzó». El corazón de Mariana se detuvo por un instante. ¿Él sabía? «Ya no importa», Eduardo continuó. «Lo que importa es dónde están ahora y lo que van a construir juntos después de que yo parta». Eloísa entró en la habitación en ese momento, interrumpiendo la conversación. «Los médicos necesitan hacer algunos exámenes», anunció con una sonrisa forzada. Cuando salieron de la habitación, Gustavo jaló a Mariana a un rincón aislado del pasillo. «Él sabe», dijo, incrédulo, «o al menos sospecha». «Y aún así nos dio su bendición», Mariana respondió, igualmente sorprendida. Gustavo la miró, una decisión clara en sus ojos. «Esto lo cambia todo, ¿verdad? Ya no hay razón para mantener la farsa». «¿Quieres decir...?» «Quiero decir que ya no necesitamos un contrato». Él tomó sus manos. «Te quiero en mi vida, Mariana. No como una novia contratada, sino como la mujer que amo». Las palabras tan simples y directas golpearon a Mariana con la fuerza de una revelación. Todos los miedos e inseguridades que aún persistían, el miedo de que, cuando el contrato terminara, él seguiría adelante, el miedo de que la diferencia de mundos fuera insuperable, parecían insignificantes ante la sinceridad en sus ojos. «Yo también te amo», respondió, sintiendo como si un peso enorme saliera de sus hombros, más de lo que jamás pensé que fuera posible. Allí, en el pasillo estéril de un hospital,
bajo la mirada distante de enfermeras apresuradas, sellaron una promesa que ningún documento legal podría contener. Una promesa de amor verdadero, nacido de las circunstancias más improbables. Pero, mientras se abrazaban, Mariana no conseguía alejar completamente una sombra de preocupación. Habían superado el obstáculo de Eduardo, pero Débora y Rafael aún estaban allí fuera, determinados a exponer lo que creían ser la verdad. Y, lo más importante, el mundo al que Gustavo pertenecía, un mundo de privilegios, poder y expectativas, aún era extranjero para ella. Amar a Gustavo era una cosa, pertenecer a su mundo, otra completamente diferente. Y ese sería el verdadero desafío para el sentimiento que había florecido entre ellos. 3 días después de la visita al hospital, Eduardo Alburquerque falleció. Fue una muerte serena durante el sueño, con Eloísa a su lado sosteniendo su mano. Cuando Gustavo y Mariana llegaron, encontraron a la matriarca silenciosamente sentada junto al cuerpo de su marido, una mezcla de dolor y alivio en su mirada exhausta. Los días que siguieron fueron un torbellino. El fallecimiento de uno de los empresarios más influyentes de Madrid movilizó a los medios, el mercado financiero y a toda la alta sociedad. El velatorio realizado en la mansión de la familia se transformó en un evento casi político, con la presencia de gobernadores, empresarios e incluso un expresidente. En medio del caos de la muerte pública de Eduardo, Mariana encontró su lugar al lado de Gustavo, no ya como la novia contratada, sino como el pilar emocional que lo mantenía estable. Ella lo observaba navegar entre condolencias y negociaciones sutiles que sucedían incluso allí, frente al ataúd de su padre, admirando su fuerza y compostura. «¿Cómo te sientes?», preguntó durante un raro momento de privacidad, cuando encontraron refugio en la biblioteca de la mansión. Gustavo soltó un suspiro pesado, desplomándose en un sillón de cuero, vacío, y al mismo tiempo sofocado por expectativas. ¿Qué expectativas? Todos están observando, esperando ver lo que haré ahora, si mantendré el legado de mi padre o si lo destruiré. Él pasó la mano por su rostro, un gesto de cansancio profundo. El mercado de valores ya ha reaccionado. Las acciones del grupo cayeron un 4% desde el anuncio de la muerte. Mariana se arrodilló ante él, sosteniendo sus manos. «No necesitas probarle nada a nadie ahora. Solo necesitas procesar tu pérdida». «No tengo ese lujo», él respondió con una sonrisa triste. Eduardo Alburquerque no crió un hijo que pudiera darse el lujo de sentir. Pero no eres solo su hijo, también eres tu propia persona. Mariana apretó sus manos, y esa persona tiene derecho a su luto. La mirada que Gustavo le lanzó contenía una vulnerabilidad que pocos habían presenciado. Lentamente, él la atrajo a su regazo y hundió el rostro en su cuello. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, mientras por primera vez desde la muerte de su padre se permitía realmente sentir la pérdida. Mariana lo abrazó con fuerza, murmurando palabras de consuelo, agradecida por poder ofrecerle ese momento de humanidad en medio del espectáculo en que se había convertido su dolor. No percibieron la puerta abriéndose, ni la figura que los observaba desde la entrada. Solo cuando oyeron una tos discreta se separaron, encontrando la mirada curiosa de Cecilia Montero, la hija del principal socio de Eduardo, la misma mujer que había sido considerada para el matrimonio arreglado que Gustavo había mencionado en su primera cena. «Disculpen interrumpir», ella dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Eloísa los está buscando. Los últimos invitados se están retirando». Cuando regresaron a la sala principal, Mariana notó las miradas que los seguían, algunas curiosas, otras claramente desaprobadoras. Su presencia al lado de Gustavo en un momento tan crucial no pasaba desapercibida. Era como si todos esperaran a ver cuánto duraría ahora que el patriarca se había ido. La noche fue larga, pero eventualmente la mansión se vació. Solo Eloísa, Gustavo, Mariana y algunos empleados permanecieron. Cuando finalmente se retiraron, exhaustos física y emocionalmente, Gustavo tomó la mano de Mariana. «Quédate conmigo esta noche», pidió, casi un susurro.
No quiero estar solo. A la mañana siguiente, Mariana despertó en los brazos de Gustavo, observando su rostro relajado en el sueño. Incluso en ese momento, vulnerable, había una fuerza innegable en sus facciones. El mismo tipo de determinación que había visto en Eduardo. Con cuidado para no despertarlo, se deslizó fuera de la cama y se puso la bata que encontró en el vestidor. Necesitaba un momento a solas para organizar sus pensamientos. Las últimas 24 horas habían solidificado algo dentro de ella. Amaba a Gustavo, sin dudas, pero el mundo al que él pertenecía, ese mundo de poder, dinero y juegos políticos constantes, aún la asustaba. Bajó las escaleras silenciosamente, buscando la cocina para un café. Para su sorpresa, encontró a Eloísa ya despierta, sentada a la mesa del comedor, mirando una taza intacta. «Buenos días», Mariana dijo suavemente, dudando en interrumpir. Eloísa levantó la mirada, una pequeña sonrisa surgiendo en su rostro cansado. «Buenos días, querida. ¿Te unes a mí?» Mariana asintió, sirviéndose café antes de sentarse a la mesa. Permanecieron en silencio por unos minutos, solo la presencia una de la otra como consuelo. «¿Sabes?», Eloísa finalmente habló. «Eduardo y yo nos conocimos cuando yo tenía aproximadamente tu edad». «¿En serio?» «Sí, yo era recepcionista en su empresa». Ella sonrió con el recuerdo. Todo el mundo pensaba que yo estaba detrás de su dinero. Mi propia familia me advirtió que yo sería solo una diversión temporal para un hombre como él. Mariana tragó saliva, la similitud con su propia situación demasiado obvia para ignorar. ¿Qué pasó? Nos casamos 6 meses después de conocernos. Fue un escándalo en la época. Eloísa bebió un sorbo de café. Pasamos 42 años juntos, y hasta el último día había personas que pensaban que yo no merecía estar a su lado. ¿Cómo lo soportaste? Entendí que lo que importaba era lo que Eduardo y yo sabíamos sobre nuestro amor, no lo que los demás pensaban. Eloísa miró directamente a los ojos de Mariana. Se necesita una espina dorsal de acero para amar a un Alburquerque, querida, especialmente cuando vienes de fuera de este mundo. ¿Me estás poniendo a prueba?, Mariana preguntó, sintiéndose expuesta. Te estoy ofreciendo la verdad. Mi hijo te ama. Puedo verlo claramente, pero el camino que tienen por delante no será fácil. ¿Por las diferentes orígenes? Por todo. El imperio que Eduardo construyó ahora reposa sobre los hombros de Gustavo, y por extensión sobre los hombros de quien esté a su lado. Antes de que Mariana pudiera responder, su celular vibró. Era un mensaje de una colega de la escuela donde trabajaba, compartiendo un enlace. Con el estómago hundiéndose en anticipación, Mariana abrió. Era un artículo en un blog de chismes titulado «La profesora y el multimillonario, romance u oportunismo». Contenía detalles sobre su vida anterior, su relación con Rafael, e insinuaciones sobre la conveniencia de su involucramiento con Gustavo, coincidiendo con la enfermedad terminal de su padre. ¿Problemas?, Eloísa preguntó, observando su expresión. Mariana dudó, pero entonces mostró el teléfono. Eloísa leyó rápidamente, su rostro endureciéndose. «Débora», Mariana explicó, «la nueva novia de mi ex». Fascinante cómo algunas personas dedican tanta energía a la mezquindad, Eloísa comentó, devolviendo el celular. «¿Qué pretendes hacer?» «No sé», Mariana admitió, «pero no quiero que Gustavo vea esto ahora. Él ya está lidiando con muchas cosas». «Sabia decisión, déjame encargarme de eso». Antes de que Mariana pudiera protestar, Eloísa ya estaba haciendo una llamada. En pocos minutos, había activado al equipo jurídico de la empresa para evaluar posibles acciones contra el blog. La eficiencia con que lidió con la situación era impresionante y un poco aterradora. «No te preocupes por eso ahora», Eloísa dijo, al terminar la llamada. «Los chismes van y vienen. Lo que permanece es lo que construimos». Aquella tarde, después del entierro de Eduardo, se realizó una reunión de emergencia del Consejo Directivo del Grupo Alburquerque. Gustavo, como nuevo presidente, necesitaba hacer su primer pronunciamiento oficial. Mariana lo observó prepararse, vistiendo una armadura invisible de compostura y autoridad.
¿Quieres que espere aquí?, preguntó, cuando el coche que los llevaría a la sede de la empresa llegó. No, Gustavo respondió, sorprendiéndola. Te quiero a mi lado. La sala del consejo era intimidante, una mesa enorme de madera oscura rodeada por sillas de cuero, donde 12 hombres y 2 mujeres aguardaban, todos en trajes impecables y expresiones calculadamente neutras. Cuando Gustavo entró, acompañado por Mariana, hubo un momento perceptible de sorpresa. Señoras y señores, él comenzó, indicando una silla a su lado para que Mariana se sentara. Agradezco la presencia de todos en este momento difícil. Lo que siguió fue una demostración impresionante de liderazgo. Gustavo presentó sus planes iniciales para la transición, abordó preocupaciones sobre estabilidad financiera y respondió preguntas con confianza serena. Mariana lo observaba con una mezcla de orgullo y admiración, viéndolo finalmente ocupar el espacio que había sido preparado para asumir durante toda su vida. Después de Mimancitamo, la reunión mientras salían del edificio, fueron recibidos por una pequeña aglomeración de reporteros. Entre ellos, Mariana reconoció inmediatamente a Rafael, ahora portando una credencial de un portal de noticias. «Señor Alburquerque», él llamó, empujando un micrófono en dirección a ellos. ¿Cómo responde a las acusaciones de que su relación con Mariana Alba comenzó como un acuerdo financiero? El tiempo pareció congelarse. Mariana sintió la sangre drenar de su rostro, mientras Gustavo quedaba momentáneamente paralizado a su lado. La pregunta era tan directa, tan específica, que solo podría haber venido de alguien con conocimiento interno. Rafael continuó, implacable. Fuentes afirman que la señorita Alba fue contratada para fingir ser su novia durante la enfermedad de su padre. ¿Podría comentar? Los guardias de seguridad ya se estaban moviendo para intervenir, pero Gustavo levantó la mano, deteniéndolos. Su rostro, que momentos antes mostraba el impacto de la acusación, ahora exhibía una calma calculada. No sé cuáles son sus fuentes, señor. Rafael Núñez, Portal Nueva Media. Señor Núñez, pero sugiero que las verifique mejor antes de hacer acusaciones potencialmente difamatorias. Gustavo dio un paso adelante, acercándose a Rafael. Conocí a Mariana en un momento de gran vulnerabilidad personal, sí, y ella ha sido mi fuerza desde entonces. En cuanto a la naturaleza exacta de cómo nuestra relación comenzó, eso nos concierne solo a nosotros. ¿Entonces no niega que hubo un acuerdo financiero? Lo que niego, Gustavo respondió, la voz peligrosamente tranquila, es la insinuación de que lo que tenemos ahora no es genuino. Él se volvió hacia Mariana sosteniendo su mano. Lo que hemos construido juntos vale más que cualquier cifra. Con esto, los guardias de seguridad finalmente intervinieron, abriendo camino para que entraran en el coche que los aguardaba. Cuando la puerta se cerró, aislándolos del tumulto externo, Mariana finalmente respiró. «Ellos saben», dijo, la voz temblorosa. «Rafael y Débora saben sobre el contrato». «Sospechan», Gustavo corrigió. «No tienen pruebas concretas, y aunque las tuvieran...» Él sostuvo su rostro entre las manos. Lo que comenzó como un contrato se transformó en algo que ningún documento podría capturar. «Pero tu reputación, la empresa, sobrevivirán», él afirmó, con la misma confianza que había demostrado en la sala del consejo. «Lo que no puedo sobrevivir es perderte por un error que ambos cometimos». ¿Error? Creer que podríamos controlar nuestros sentimientos como controlamos nuestras finanzas, él explicó, una pequeña sonrisa en los labios. Un error que agradezco todos los días haber cometido. En la semana siguiente, los rumores se intensificaron. Blogs de chismes ampliaron la historia, e incluso algunos medios más respetables hicieron menciones veladas al inicio inusual de la relación entre el heredero de los Alburquerque y la profesora de las afueras. Gustavo se mantuvo inquebrantable públicamente, pero Mariana podía ver el desgaste que la situación causaba, no solo en él, sino en Eloísa y en la empresa en su conjunto. Las acciones continuaban volátiles y algunos inversores comenzaban a expresar preocupación por la estabilidad emocional del nuevo presidente. La gota que colmó
El vaso llegó cuando Mariana fue abordada por una periodista al salir de una clase particular que aún mantenía. Señorita Alba, ¿cuánto costó su silencio? Tenemos información de que usted firmó un contrato de confidencialidad con la familia Alburquerque. Mariana sintió el mundo girar a su alrededor. Las palabras exactas del contrato, que había jurado nunca revelar, ahora estaban siendo lanzadas en su rostro a plena luz del día. Aquella noche, cuando Gustavo llegó al apartamento que ahora compartían, la encontró con las maletas parcialmente hechas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó congelado en la entrada de la habitación. «Lo que debería haber hecho hace semanas», ella respondió sin conseguir mirarlo. «Me estoy alejando antes de que cause más daño a tu vida». «¿De qué estás hablando?» «Alguien filtró detalles del contrato, Gustavo, detalles específicos, y mientras yo esté aquí esa historia no va a morir». Ella finalmente levantó la mirada, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Necesito darte espacio para reconstruir tu vida y tu empresa sin mí». «No», él dijo simplemente, acercándose y sosteniendo sus hombros. «No voy a permitir que sacrifiques lo que tenemos por culpa de rumores o de la opinión pública». «No es solo por eso», Mariana admitió. «Es porque no sé si pertenezco a este mundo, Gustavo. Desde la muerte de tu padre me he sentido como una impostora. Las miradas, los comentarios susurrados, la presión constante». «¿Y crees que yo no me siento así a veces?», él replicó. «¿Crees que nacer en privilegio me hace sentir automáticamente a gusto con el poder que heredé?». Gustavo soltó una risa amarga. «Pasé toda mi vida sintiéndome un impostor bajo la mirada de mi padre. La diferencia es que aprendí a usar esa inseguridad como combustible». Mariana se sentó en el borde de la cama, súbitamente, exhausta. «No sé si tengo esa fuerza». «Tienes más fuerza de la que imaginas», él respondió, sentándose a su lado. «Fue tu fuerza lo que me atrajo desde el principio, no el beso en el centro comercial, no tu belleza, aunque ambos sean memorables». Él sonrió brevemente. «Fue la forma en que te mantuviste fiel a ti misma, incluso cuando todo a tu alrededor cambiaba». Él tomó sus manos entre las suyas, los ojos intensos fijos en los de ella. «No voy a mentir y decir que será fácil. No lo será. Habrá más rumores, más ataques, más momentos en que cuestionarás tu decisión de estar conmigo. Entonces, ¿por qué insistir?», ella preguntó, la voz casi un susurro. «Porque lo que tenemos vale la pena luchar, Mariana». Él tocó su rostro suavemente. «Mi padre me enseñó muchas cosas, pero la más importante la aprendí observando su matrimonio. Cuando encuentras a alguien que te hace mejor, que te desafía y te apoya en igual medida, no te rindes, no importa cuán complicado sea». Las palabras reverberaron dentro de ella, haciendo eco de la conversación que había tenido con Eloísa. Una espina dorsal de acero para amar a un Alburquerque. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?», preguntó dando voz a su mayor miedo. «Entonces seré fuerte por los dos, hasta que encuentres tu fuerza nuevamente». Él sonrió. «Así es como funciona, ¿no? Nos apoyamos cuando el otro flaquea». Algo dentro de Mariana se aquietó con esas palabras, una certeza creciente de que, a pesar de todos los obstáculos, el lugar al que pertenecía era al lado de este hombre. No por un contrato, no por el dinero o el estatus, sino por el amor que habían construido sobre cimientos improbables. «Tenemos que enfrentar esto de frente», ella decidió, secando una lágrima terca. «No podemos seguir a la defensiva», Gustavo la observó con curiosidad. «¿Qué sugieres? ¿La verdad, o al menos parte de ella, en nuestros términos?» A la mañana siguiente, Mariana llamó a Teresa y le pidió que organizara una rueda de prensa. La asistente, siempre eficiente, consiguió reunir a los principales medios en menos de 24 horas. El lugar elegido fue el auditorio de la Fundación Alburquerque, dedicada a proyectos educativos, un territorio neutral que representaba la intersección de los mundos de Gustavo y Mariana. Cuando subieron al escenario juntos, las cámaras dispararon en frenesí. Mariana usaba un vestido sencillo pero elegante, sus cabellos naturales enmarcando su rostro sin maquillaje elaborado. Gustavo,
en un traje impecable, mantenía la mano firmemente entrelazada con la de ella. «Gracias por venir», él comenzó, su voz firme a pesar de la tensión evidente. «Convocamos esta rueda de prensa para abordar directamente los rumores que han circulado sobre nuestra relación». Él miró a Mariana, que asintió levemente, animándolo a continuar. «Mariana y yo nos conocimos en circunstancias inusuales», prosiguió. «Y sí, nuestro encuentro inicial estuvo marcado por consideraciones que iban más allá de la mera atracción romántica». Un murmullo recorrió la sala. Mariana respiró hondo, preparándose para lo que vendría a continuación. «Yo estaba lidiando con la enfermedad terminal de mi padre y la presión para asentar mi vida personal. Mariana estaba superando una ruptura difícil. Encontramos el uno en el otro algo que no esperábamos. Inicialmente, una solución conveniente para problemas inmediatos». Él hizo una pausa, dejando que la revelación parcial fuera absorbida. No estaba confirmando un contrato financiero, pero admitiendo la conveniencia inicial del arreglo, una media verdad cuidadosamente calculada. «Lo que no previmos», continuó, su voz ahora más suave, «fue cómo este arreglo se transformaría en algo profundamente genuino. En medio de la farsa que construimos para el mundo, encontramos una verdad que ninguno de nosotros estaba buscando». Mariana dio un paso adelante, sintiendo que era hora de que su voz fuera escuchada. «Vengo de un mundo muy diferente al de Gustavo», dijo, sorprendiéndose con la firmeza en su voz. «Un mundo donde las profesoras no circulan en eventos de gala o asisten a reuniones de consejos corporativos. Sé que muchos cuestionan mi lugar a su lado». Ella miró directamente a las cámaras imaginando a Rafael y Débora viendo en algún lugar. «La verdad es que también cuestioné ese lugar, muchas veces, pero aprendí que el amor verdadero no respeta barreras sociales, ni se somete a expectativas externas. Lo que Gustavo y yo construimos, desde nuestro encuentro en el centro comercial hasta hoy, es algo que trasciende cualquier guión que pueda haber existido inicialmente». Un reportero levantó la mano. «¿Existe o existió un contrato financiero entre ustedes?». Gustavo respondió con la tranquilidad de quien ya había preparado su respuesta. «Existieron acuerdos sobre cómo navegaríamos nuestras vidas personales y profesionales, como en cualquier relación. La naturaleza exacta de esos acuerdos permanece privada, así como los detalles íntimos de cualquier pareja deberían serlo». Otra pregunta surgió. «Señorita Alba, ¿cómo responde a las acusaciones de oportunismo?». Mariana sonrió suavemente. «Con la certeza de que el tiempo revelará la verdad. No estoy aquí por el imperio Alburquerque, por los eventos sociales o por el acceso a un mundo de privilegios. Estoy aquí porque encontré en Gustavo algo raro, un compañero que me valora exactamente por quién soy y no por lo que puedo ofrecer en términos materiales». La rueda de prensa continuó por otros 20 minutos con preguntas cada vez más directas. Mariana y Gustavo respondieron con una mezcla cuidadosa de honestidad y discreción, admitiendo lo suficiente para satisfacer la curiosidad pública sin exponer la totalidad de cómo su historia había comenzado. Cuando finalmente dejaron el escenario, de la mano y con la cabeza erguida, sintieron como si un peso hubiera sido parcialmente removido. No habían confirmado el contrato financiero, pero habían reconocido que su inicio había sido menos romántico de lo que la imagen pública sugería. Era una concesión calculada, y esperaban suficiente para contener la marea de especulaciones más perjudiciales. «¿Crees que funcionó?», Mariana preguntó cuando estaban seguros en la privacidad del coche. «No estoy seguro», Gustavo admitió. «Pero hicimos lo que pudimos. El resto depende del tiempo y de nuestra capacidad de probar, a través de acciones, que lo que tenemos es real». En las semanas siguientes, la cobertura mediática gradualmente cambió de tono. La confesión parcial había removido parte del atractivo escandaloso de la historia. Algunos medios incluso comenzaron a retratar a la pareja como un ejemplo de cómo las relaciones pueden evolucionar de inicios pragmáticos a conexiones genuinas. Una narrativa que, aunque simplificada, era mucho más cercana a la verdad
que las acusaciones anteriores de puro oportunismo. Rafael, percibiendo que su momento de fama se estaba agotando, intentó una última jugada desesperada. Usando sus nuevos contactos periodísticos, consiguió acceso a un evento de caridad donde Gustavo sería el principal orador. Durante la sesión de preguntas, se levantó con un documento en las manos. «Señor Alburquerque, ¿cómo explica este contrato firmado por la señorita Alba, estipulando pago mensual por servicios de acompañante?» Un silencio mortal cayó sobre el auditorio. Mariana, sentada en la primera fila, sintió la sangre helarse. Era imposible. El contrato original había sido destruido meses atrás, sustituido por un acuerdo verbal cuando sus sentimientos se volvieron reales. Antes de 1900 que Gustavo pudiera responder, una voz firme sonó al lado de Rafael. Era Eloísa Alburquerque, que había asistido al evento sin anuncio previo. «Señor Núñez», ella dijo, su tono cortés pero implacable, «me gustaría examinar este documento, por favor». Desconcertado por la presencia inesperada de la matriarca de los Alburquerque, Rafael entregó el papel. Eloísa lo examinó por unos segundos antes de levantarlo hacia la audiencia. «Este es un documento fraudulento», declaró con autoridad indiscutible. «Como abogada jubilada y esposa de Eduardo Alburquerque por más de 4 décadas, reconozco una falsificación cuando veo una». Ella se volvió hacia Rafael, que palidecía visiblemente. «Y reconozco también un intento de difamación, motivado por resentimiento personal». La multitud comenzó a murmurar mientras los guardias de seguridad se aproximaban discretamente a Rafael. Eloísa continuó, imperturbable. «Mi hijo y Mariana han sido perseguidos por rumores mezquinos desde que encontraron la felicidad el uno en el otro. Como familia, decidimos inicialmente no dignificar estas acusaciones con respuestas. Pero ahora, ella levantó el documento falsificado. Cuando documentos fraudulentos son presentados en público, necesitamos tomar medidas legales». Un asesor jurídico de la familia, presente en el evento, inmediatamente se aproximó, tomando el documento y conduciendo a Rafael fuera del salón. El momento de tensión había pasado, transformado en una victoria inesperada por la intervención de Eloísa. Más tarde, en el coche de camino a casa, Mariana tomó la mano de Eloísa. «Gracias», dijo simplemente, «no solo por hoy, sino por todo». Eloísa sonrió apretando su mano a cambio. «Somos familia ahora, querida, y la familia protege a los suyos». Gustavo, sentado en el asiento delantero, miró a las 2 mujeres más importantes de su vida por el retrovisor. Había en él una expresión de profunda gratitud y determinación. 3 meses después, en una ceremonia íntima en la casa de playa de los Alburquerque, Gustavo y Mariana se casaron. No hubo cobertura de los medios, solo amigos cercanos y familia, incluyendo a la madre de Mariana, visiblemente emocionada al ver a su hija dar este paso. «¿Quién diría?», Eloísa comentó durante la recepción, observando a la pareja bailar bajo las estrellas, «que aquel beso en el centro comercial nos traería hasta aquí». Mariana sonrió, recordando el momento que había cambiado su vida, el impulso desesperado que, por una serie de coincidencias y elecciones, la había llevado al hombre que ahora era su marido. «A veces», respondió, «los inicios más improbables llevan a los destinos más perfectos». Mientras bailaban, Gustavo sostuvo a Mariana más cerca, murmurando en su oído. «Nada mal para un acuerdo comercial, ¿verdad?». Ella rió, envolviendo los brazos alrededor de su cuello. «Definitivamente la mejor inversión que he hecho». «¿Y yo?», él preguntó girándola suavemente al ritmo de la música. «¿Qué gané en este negocio?». Mariana lo miró a los ojos, todo el amor que sentía reflejado en su sonrisa. «Una mujer que te besó por desesperación, te amó por elección y se quedará contigo por deseo, para siempre». Él la besó entonces, no como el beso teatral de su primer encuentro, ni como los besos calculados de los primeros meses de su acuerdo, sino como un hombre que había encontrado, contra todas las probabilidades,
el amor verdadero en los brazos de alguien que no debería ser nada más que una solución temporal para un problema complicado. Al año siguiente, el Grupo Alburquerque lanzó su mayor iniciativa social hasta entonces, un programa de becas de estudio para profesores de la red pública, ofreciendo especialización en el extranjero y garantía de implementación de proyectos innovadores al regresar. La directora del programa, naturalmente, era Mariana Alba Alburquerque, que había encontrado una forma de unir su pasión por la educación al poder e influencia de su nueva posición. Algunos dicen que solo creaste este programa para legitimar mi presencia en la empresa, ella comentó una noche, mientras revisaba candidaturas en su oficina en la mansión. Gustavo, que observaba a su esposa trabajar con admiración, sonrió. ¿Y qué respondes? Que ellos tienen parcialmente razón, ella admitió, con la honestidad que siempre caracterizó su relación. Pero que eso no disminuye el impacto positivo que estamos teniendo. A veces, motivaciones complejas pueden generar resultados puros. Él se aproximó, colocando las manos sobre sus hombros y masajeando suavemente. ¿Sabes lo que me dijo mi padre antes de morir, cuando estábamos a solas? ¿Qué? Que tú eras exactamente lo que yo necesitaba, no solo una compañera que me amara, sino alguien que me desafiara a usar nuestro privilegio para algo más allá de acumular más riqueza. Él se inclinó, besando la coronilla de su cabeza. Él vio en ti lo que yo también vi en aquel centro comercial, una fuerza que yo no sabía que necesitaba en mi vida. Mariana se giró atrayéndolo para un beso, y yo nunca imaginé que un beso desesperado para evitar a mi ex me llevaría a todo esto. El universo tiene un sentido del humor peculiar, Gustavo comentó, levantándola de la silla. Aquella noche, mientras hacían el amor en la habitación que ahora era verdaderamente de ellos, Mariana pensó en cómo la vida podía cambiar en un instante, con un choque accidental, un beso impulsivo, una propuesta absurda que se había transformado en la mayor bendición de su vida. Los medios eventualmente encontraron nuevas historias que perseguir. Rafael y Débora siguieron sus vidas, su momento de casi fama olvidado, y el contrato que, una vez había definido los términos de la relación entre Mariana y Gustavo, permaneció solo como un recuerdo distante. Un inicio improbable para un amor que, contra todas las probabilidades, se había probado más fuerte que cualquier papel podría capturar. 2 años después del matrimonio, mientras acunaba a su primer hijo, un niño con los mismos ojos intensos de su padre, Mariana recibió una visita inesperada. Era Teresa, la asistente que la había acompañado desde el primer día de su transformación. «Pensé que te gustaría tener esto», dijo Teresa entregando un sobre sellado. Dentro, Mariana encontró el contrato original, el documento que todos creían haber sido destruido. «Guardé una copia a salvo», Teresa explicó. «Pensé que algún día quizás querrías tener este recordatorio de cómo todo comenzó». Mariana miró el papel, las cláusulas frías que una vez intentaron definir algo que había terminado volviéndose indefinible. Con una sonrisa, colocó al niño en la cuna y caminó hasta la chimenea de la habitación, encendiéndola con un clic. «Gracias, Teresa», dijo, sosteniendo el contrato sobre las llamas. «Pero no necesito recordatorios de nuestro comienzo, prefiero concentrarme en nuestro futuro». Mientras el papel ardía, Mariana pensó en cómo los mejores amores a veces nacen de los comienzos más improbables. Un beso desesperado, un acuerdo de conveniencia, una mentira que, paradójicamente, los había llevado a la verdad más profunda de sus vidas. Cuando Gustavo entró en la habitación, encontrándola frente a la chimenea con cenizas a sus pies, no necesitó preguntar qué había quemado. De alguna manera, él sabía y aprobaba. Silenciosamente, la envolvió en sus brazos y juntos observaron a su hijo dormir. La prueba viva de que algunas historias, no importa cuán improbables sus inicios, merecen los más bellos finales. El contrato había cumplido su propósito. Lo que había comenzado como un intercambio comercial había florecido en una sociedad para la vida, probando que, a veces, el camino hacia el amor verdadero puede comenzar con un paso en falso o
En el caso de ellos, con un beso desesperado intercambiado entre extraños en un centro comercial de lujo, en una tarde de sábado que cambiaría sus vidas para siempre.